¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Historia Universal. Mi nombre es Joel Uribe Martínez y en esta oportunidad vamos a trabajar las invasiones bárbaras y el Imperio Carolingio. Veamos. Para poder hablar sobre las invasiones bárbaras, tenemos que entender que este proceso de llegada, de interacción, no fue un proceso inmediato, sino que fue un proceso que tomó muchísimos años. Durante varios siglos, pues los pueblos bárbaros, que eran pueblos que venían, en este caso, desde la región de, en este caso, oriental, o desde el este de los ríos Danubio y Rin, pues ellos fueron llegando hacia estos espacios, básicamente porque eran pueblos que buscaban, digamos, sobrevivir, ¿no? Una de las características de ellos era justamente, pues, que eran pueblos agrícolas, eran pueblos que se dedicaban, pues, a actividades agropecuarias, en realidad, pero que producto de, digamos, la falta de recursos, condiciones económicas, guerras civiles o procesos, por ejemplo, de coronación. Algunos casos, por ejemplo, encontramos presencia de reinados con cortes dictatoriales. Entonces estos pueblos pues querían sobrevivir y por ese motivo que buscaron siempre ir hacia otras tierras. Entonces, cuando hablamos de las invasiones bárbaras, hablamos de un proceso que duró varios siglos y que en realidad pues tuvo su cúspide cuando los pueblos bárbaros llegan hasta Roma y pues, bueno, básicamente van a declarar justamente la vacante del emperador romano del occidente, ¿no? El último emperador Rómulo Augustulo. Ahora, ¿por qué surgen las invasiones bárbaras o por qué se hacen tan importantes? Primero, porque en Roma van a presenciarse diversas guerras civiles que tienen como origen la pugna o el acceso al poder. Asimismo, esta lucha que hubo entre los propios emperadores y entre sus familias generó mucho descontento en la población y esto también tuvo un impacto en el ámbito militar. ¿Por qué? Porque hubieron militares que apoyaban a determinados emperadores o también militares que defendían las causas que defendían, obviamente, o que protegían también los pueblos que eran de alguna forma las víctimas de estas guerras o enfrentamientos. Entonces, por ese motivo que las guerras civiles van a ser una de las causas para que las invasiones bárbaras puedan irse incrementando, porque al concentrarse tanto la atención en la zona céntrica o en la zona central de Roma, pues se descuidó. Lo que pasó fue que ya no se tomaba en cuenta, por ejemplo, lo que pasaba en las fronteras. En algunos casos, por ejemplo, pues los emperadores romanos, ¿qué es lo que van a ocurrir? Pues van a permitir que los bárbaros llegasen o entrasen a su territorio con el objetivo de cuidar la frontera, ¿no? Por eso decimos, los pueblos germánicos vivieron cerca de la frontera con el Imperio Romano, por supuesto, porque ellos van a estar justamente cercanos al río para las prácticas agrícolas, pero sobre todo querían cruzarlo para poder tener acceso a la forma de gobierno, a los regímenes y también a todo lo que implicaba el gobierno del el Imperio Romano. Ahora, Roma les permite el ingreso con la condición de practicar actividades agropecuarias y proteger las fronteras. Los emperadores romanos o los últimos emperadores van a estar tan preocupados en las guerras civiles internas que no se van a preocupar tanto por proteger las fronteras. Es más, en algunos casos, por ejemplo, algunos emperadores romanos lo que hacían era contratar los servicios de los bárbaros para someter a otros pueblos cercanos con el objetivo de pagarles por el servicio brindado. Lamentablemente, producto de las guerras civiles internas, pues el dinero en Roma era cada vez más escaso porque era más el dinero que se gastaba, pues brindando, digamos, asistencia al ejército que para atender las necesidades de la población. Por ese motivo que también se vivieron pues épocas de hambruna, épocas de enfermedad y esto generó mucho descontento. Entonces, en ese contexto, pues emperadores romanos que ofrecían pagos a los pueblos bárbaros y no cumplían, generó un descontento en los pueblos bárbaros. Emperadores romanos que estaban más pendientes de las guerras y la posesión de la política interna en su territorio, entonces, ¿qué hacían? Para evitar conflictos con los pueblos germánicos, porque ellos estaban más concentrados en vencerse entre ellos mismos o entre sus familiares, pues lo que hacían era contratos, es decir, les permitían a los pueblos bárbaros llegar a su territorio, pero en contraposición, para ellos tenían que practicar la agricultura, pero también practicar, por ejemplo, cuidar el territorio, ¿no? O sea, servir como vigilantes en este sector, en este espacio.
Muy bien. Esto significa obviamente pues un aspecto muy importante que hay que mencionar, ¿no? Entonces, los germánicos fueron contratados por los romanos para incursiones militares, ¿no? Ahora, ¿por qué le llamaban bárbaros? Porque, bueno, debido a que practicaban o que tenían otras lenguas, entonces estas lenguas ellos las asemejaban de forma onomatopéyica, es decir, para los romanos que hablaban obviamente latín, que hablaban griego, las lenguas que hablaban estos pueblos tenían una forma o expresaban un símbolo o un sonido que era equivalente al barba, ¿no? Al barba, barba. Por eso que se le llamó pueblos bárbaros. Bueno, los germanos van a llegar hacia el territorio, van a invadir en mayor cantidad y también van a ser impulsados justamente por los hunos, que van a ser uno de los pueblos bárbaros que vamos a ver más adelante. Hay que tomar como referencia también que en el año 286 el emperador Diocleciano decidió que para que haya un mejor ordenamiento de la población, era mejor, por ejemplo, dividir al Imperio Romano en dos sectores, el Imperio Romano del Oriente y del Occidente. Ahora, ¿esto por qué? Porque como en Roma se vivían múltiples guerras civiles por la posesión de Roma, pues era mejor dividir el territorio para que ahora la concentración sea en otro espacio. Recordemos que después de Diocleciano viene el emperador Constantino y Constantino construirá en la zona de Bizancio la ciudad que se llamará Nueva Roma, que a la muerte de Constantino se le pondrá Constantinopla, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy importante. Ahora, ¿qué es lo que proponía, por ejemplo, Diocleciano? Que existiera una tetrarquía, es decir, un emperador en cada uno de los sectores, Oriente y Occidente, pero también que tuviese a la par un cogobernante, al cual se le llamaría César. Al gobernador o al emperador se le nombraría Augusto y en este caso, a la mano derecha o al principal gobernante o asesor se le denominaría César. 4 años después del gobierno, los que eran César pasarían a ser Augustos y los que eran Augustos pasarían a ser Césares. Por eso que a esta forma de gobierno se le llamó la tetrarquía. Recordemos que posterior a la presencia y a la muerte de Constantino, pues el emperador Teodosio, quien va a gobernar pues durante el periodo posterior a Constantino, va a dividir definitivamente el Imperio Romano, pero va a dejar de lado esta famosa tetrarquía y va a proponer simplemente la existencia de dos emperadores. Tenemos en este caso a sus hijos. Sus hijos serán quienes nombrarán, o serán nombrados, mejor dicho, como emperadores. Ahí tenemos, por ejemplo, a su hijo Honorio y a su hijo Arcadio, ¿no? Honorio sería el gobernante o el emperador de la región occidental, que finalmente caería pues en el año 476, y Arcadio sería el gobernante de la región oriental, ¿no? Que todavía caería en el 1492. Y con esto caería el Imperio Romano del Oriente. Muy bien, entonces, estos son los antecedentes que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando los pueblos bárbaros invaden, el primer espacio donde van a invadir será el Imperio Romano del Occidente, principalmente en el año 476. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al dividirse el Imperio Romano en dos grandes sectores, Roma pasará a ser la capital del Imperio Romano del Occidente y Bizancio, que como habíamos mencionado, después de la muerte de Constantino, se llamaría, o llamada cuando fue construida por Constantino como la Nueva Roma, y a su muerte llamada como Constantinopla, se convertiría en la capital del Imperio Romano del Oriente. Muy bien, ocurren las invasiones bárbaras. Los pueblos bárbaros empiezan a llegar en grandes cantidades. Una de las características que va a ocurrir o que se van a dar durante este periodo, por ejemplo, es que no va a haber, digamos, una férrea resistencia, porque para los propios militares romanos era mucho más fácil pelear contra otros soldados u contra otros guerreros. Pero aquí en las invasiones bárbaras no solamente venían soldados o guerreros, venían también madres, ancianos, niños. Entonces, en ese escenario, pues para los soldados romanos le era mucho más difícil pelear porque eran población que no estaba acostumbrada a ello y que obviamente pues ellos consideraban que no deberían haberse involucrado o no deberían estar presentes en ese espacio, pero lo que era real es que ellos estaban. Así que
Eso es lo que finalmente ocurrió. Llegaron distintos pueblos llamados bárbaros, por ejemplo, los sajones, que vamos a ver más adelante, se van a enfrentar justamente al emperador Carlomagno. Están, por ejemplo, los borgoñeses, estarán, por ejemplo, los ostrogodos, los francos, que formarán justamente parte del imperio carolingio, muy importante, los alamanos, los turingios, los visigodos, los suevos y muchos pueblos, los vándalos en la región norte de África. Y estos pueblos, al llegar a esta región, van a apoderarse de cada uno de los espacios, ¿no? Probablemente las regiones más extensas son las regiones de los ostrogodos, los francos y los visigodos. Los anglosajones van a ir hacia o van a apoderarse de la región, por ejemplo, de lo que actualmente es la isla de Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos van a tener una diferencia que no van a tener contacto directo con los otros pueblos, entonces van a tener una facilidad para poder expandirse, mientras que los otros pueblos en la Europa continental, ellos sí van a tener que determinar sus límites porque vivían cada uno de ellos pues cercano al otro. Dentro de los pueblos bárbaros hay que reconocer, por ejemplo, que en realidad bárbaros se les llamaba no porque fuesen ellos, por ejemplo, personas necesariamente violentas en todo momento, sino por la forma de hablar, ¿no? Ahora, ellos fueron grupos culturales de raíz indoeuropea, o sea, venían también del sector continental asiático. Su economía estuvo basada en la agricultura y en la ganadería en los momentos de paz, o sea, cuando conseguían apoderarse de un territorio o asentarse en él, o cuando ellos, por ejemplo, por contrato, eran invitados para vivir en un espacio o apoderarse de él. Pero cuando ya llegaba la época de escasez de productos, entonces ellos se veían en la necesidad de ir a buscar recursos. Y en este caso, pues eso se llamó saqueo, ¿no? Entonces, durante el periodo de guerra, ellos utilizaban el saqueo, las invasiones, las luchas, y eso pues le permitió sustentar a su propia presencia en estos espacios. ¿Sí? Muy bien. Ellos venían desde el norte de Europa y Asia. En su estratificación social, la clase social más importante eran los guerreros, quienes regularmente eran reyes o quienes postulaban y tenían la opción de poder llegar a ser reyes. Los hombres libres, que eran básicamente los artesanos y los campesinos, y los prisioneros de guerra, que se constituían en siervos feudales, que más adelante explicaremos en qué consiste ello. En cuanto al sistema de gobierno, ellos contaban con una clase social también importante que gobernaba junto con los jefes militares, que eran los sacerdotes, y después venían los miembros de las familias y los representantes de ellos, propiamente, ¿no? Recordemos que los pueblos bárbaros en realidad solo tenían esta denominación cuando estaban en proceso de conquista o de invasión, pero en el resto de su actividad cotidiana, pues eran personas, por ejemplo, que tenían costumbres muy naturales, muy propias de otras civilizaciones. Su fuerza militar estaban compuestos por los mercenarios, que eran personas pues que eran contratadas para cumplir con determinadas, digamos, indicaciones, ¿no? Conquistas, por ejemplo, ¿no? A cambio de algo, obviamente, ¿no? Los mercenarios dentro del pueblo bárbaros trabajaban a cambio de algo, o sea, ellos conquistaban, pero a cambio tenían que recibir algo, que podía ser dinero, que podía ser tierras. Su religión era politeísta y panteísta, tuvieron múltiples dioses, entre ellos los más conocidos Odín, por ejemplo, ¿no? Thor, dentro de los más conocidos. En cuanto a los pueblos bárbaros, podemos decir que vamos a encontrar tres grupos de pueblos bárbaros. Tendremos nosotros los germanos, que van a ser, por ejemplo, van a estar compuestos por los francos, los visigodos, que se llamaban de esa forma porque era la población del oeste, los ostrogodos, la población del este, los suevos, los anglos, los burgundios, los jutos, los sajones, alamanes y alanos. En el caso de los llamados tártaros y mongoles, que venían de la región asiática, estaban compuestos por los hunos al mando de Atila, los turcos y los húngaros. Mientras que los pueblos eslavos, que estarían para la parte pues, norte del continente europeo, es decir, de la península itálica hacia la derecha, encontraremos a los pueblos llamados los serbios, los moravos, moscovitas provenientes de Moscú, los croatas, venetos, eslabones y bosniacos, ¿no? Ahí tenemos la clasificación. Bien,
Hablaremos de manera muy concreta de algunos pueblos bárbaros importantes. Tenemos, por ejemplo, en primer lugar, el llamado reino ostrogodo, que ostrogodo significa pueblo germánico del oriente, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esta denominación germánica era una denominación que era propia de una palabra compuesta, ¿no? Ger, o término ger, venía de guerra, y man, que significa, pues, hombre o persona. Por lo tanto, cuando hablaban de Germán, era la denominación de los hombres guerreros. Por eso que el nombre Germán tendría esta etimología o descripción, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso le llamaban los pueblos germánicos. Lo explico porque, claro, normalmente uno podría escuchar eso y pensar, ah, ya, si eran pueblos germánicos, eran pueblos que vivieron solamente en lo que es actualmente el país de Alemania. Y en realidad no, no es así. Vivieron también en este caso, o fueron parte de distintos sectores o distintos espacios dentro de la región europea. Dentro del reino ostrogodo, uno de sus principales reyes, o la capital que tuvieron ellos, fue la ciudad de Ravenna, que actualmente pues, está en el país de Italia. Su primer rey fue el rey Teodorico y protegió las artes, letra y agricultura que ya se practicaba en Roma. Permitió la coexistencia entre el catolicismo y el arrianismo. Bueno, el arrianismo vendría a ser pues una doctrina que menciona, por ejemplo, ¿no? El carácter netamente humano y no divino de Jesús, por ejemplo. Y cuando caen, obviamente ellos van a ser, bueno, conquistados por el emperador Justiniano en el año 553. Pero recordemos que el emperador Justiniano va a ser parte del imperio romano del occidente, del oriente, perdón. Entonces ellos van a caer en manos de este emperador, pero todavía pues años después de la conquista o de la llegada o invasión al continente o al imperio occidental, ¿no? Romano. Bien, aquí tendremos también la presencia de los lombardos, bueno, los lombardos y la presencia junto con los bizantinos, ¿no? Era importante mencionar que, si bien es cierto, el reino se llamaba Ostrogodo, estaba compuesto por dos poblaciones, los lombardos y los bizantinos, cada uno de ellos ocupando un sector específico en la península itálica. Otro de los reinos importantes de los cuales hablaremos el día de hoy será, por ejemplo, el reino visigodo. El reino visigodo, que significa pueblo germánico del occidente, pues tuvo como capital a la ciudad de Toledo porque ellos estuvieron, digamos, colocados en lo que actualmente es la península ibérica. Tuvieron tres reyes importantes. Tenemos, por ejemplo, a Leogibildo, que era de prácticas arrianas, y propició las guerras religiosas en España. Ahora, estas guerras religiosas se van a dar básicamente porque existieron, por ejemplo, aquí diversas creencias religiosas. Recordemos que esta región, por ejemplo, de Hispania, va a ser conquistada posteriormente pues por en este caso el ejército musulmán y se practicará el Islam. Pero antes de ello, pues esta región tenía como práctica al cristianismo. Sin embargo, cuando los pueblos bárbaros llegaron hacia estas regiones, ellos venían con sus propias creencias. Entonces, es por ese motivo que se dan los enfrentamientos por las creencias propiamente de los pueblos, digamos, invasores versus los pueblos ya que vivían o que convivían en ese espacio. Otro de los gobernantes importantes fue Recaredo, quien aceptó el Concilio de Trento en el año 587, es decir, el catolicismo sería reconocido como la religión oficial del Estado. Por último, el rey Don Rodrigo, quien sería vencido en la batalla de Guadalete por los árabes, y esto generaría que hubiera una influencia muy fuerte de los árabes, de la religión islámica, en la península ibérica y que culminaría pues en el año 1492. Entonces, ese sería el periodo de duración. Estamos hablando de más de 700 años de presencia islámica en España. Muy bien. Ahora, no eran los únicos pueblos, por ejemplo, en la península ibérica, también estamos observando nosotros a los suevos, a los astures, a los cántabros, a los vascones, que serían parte de lo que actualmente pues, es el País Vasco en la región, en el país de España, en el límite con Francia. Muy bien.
Tenemos después al pueblo anglo, los anglosajones. Ellos, por ejemplo, van a centrar su poderío o van a centrar sus dominios en la isla de Gran Bretaña, donde tendrán que enfrentarse a la población local y destacaría en este enfrentamiento el llamado rey Arturo. Entonces, ello, por ejemplo, es muy importante de mencionar. ¿Por qué? Porque al estar en una, digamos, en una isla, ellos no van a estar afectados directamente por los procesos de conquista, llegadas o invasiones, ¿no? Ahora, los reinos que van a estar presentes dentro del reino anglosajón serán los anglos y los sajones. Cada uno de ellos ocupará un territorio en particular, ¿no? Por ejemplo, los sajones ocuparán los territorios que se encuentran muy cerca hacia el Mar del Norte, en el límite con Francia, mientras que los anglos formarán parte de las regiones más, en este caso, centrales de la península, isla, ¿no? De la isla Gran Bretaña. Obviamente la región, por ejemplo, de Wales, perdón, de Northumberland, Mercia, por ejemplo, son regiones de una mayor extensión, ¿sí? Por último, ¿no? Ellos van a caer en manos del rey, el rey normando, Guillermo, el conquistador derrota al rey Harold de Wessex. Y esto, bueno, generaría también la desaparición de este reino bárbaro. Bien, vamos a dejar ahí la explicación y vamos a continuar después con la siguiente parte. Gracias.